Ya. Buenos días. Buenos días, profe. Doña Consuelo, ¿cómo ha estado? Yesenia, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. Yesenia y doña Consuelo, las juiciosas. ¿Mm? Doña Consuelo y Yesenia, las juiciosas. Claro. Hola, profe, Siempre, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Siempre viven súper adelantadas en todas las clases. Súper bien. Gracias, Gracias. profe. Súper. Conmigo les fue supremamente bien. Todo Sí, lo sí, sacaron. profe. Mis dos áreas las sacaron en 5. Uy, qué Ay, bueno. gracias, profe. Oye, Consuelito no le dio 5, creo que sociales, porque él perdió como 2 preguntas en el examen de periodo. Sí, ese sí me di Pero cuenta. le dio casi 5. Pero Yesenia sí le dio 5. Bueno, Diana Muñoz se va a unir. Esperen, yo voy uniendo aquí, vamos abriendo. Falta esta señora Pachón también, que es muy juiciosa y es muy, no es que. Pero son ustedes las que están aprovechando, porque los jóvenes no están aprovechando el estudio, para nada. No Ah, les sí, profe. interesa. Para nada, Uno muchachos. trata de colaborarles, profe, pero ellos no se dejan. No, qué cosa tan horrible. Prácticamente estamos trabajando para usted. No, y es que eso está bien. ¿Saben por qué, muchachos? Y pues no tendría por qué decirlo, pero lo voy a decir. Es que esto es educación para adultos, esto no es educación para culicagados. Ellos deberían estar en un colegio regular, normal, Sí, terminando eso el es verdad. bachillerato. Pelados de 15, 16 años deberían estar, pues, o en ese colegio que acelera de la normal, de aceleración. Y no por Sí. ustedes, porque es que realmente esto sí corresponde a ustedes, a educación Profesor, para buenos adultos. días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ya la estaba extrañando, ya estaba preguntando por usted. No, señor, ya era que no me lograba meter allá. Ah, listo, doña Luz Marlene Pachón. Gracias, profe. Sí, que muy juiciosa. Buenos días, señor. María, pues, ¿quién llegó, Madrugó. pues? Y qué milagro que se entró para la clase. ¿A Lucero no quiere entrar hoy? No sé, mi profe, usted me pone fallas, sino que hoy tengo un dolor de cabeza, porque esta noche con mi hija, porque estaba enferma. No hay problema. Sí. No hay Buenos problema. días. Hola, ¿qué más? Bien, profe. No, Problema, listo. Entonces, espere que le estaba a Lucero Serna le estaba contestando porque, pero sí están conectando mucho, muy rico, me encanta. Eso es mentiras de Lucero porque ahora dijo que estaba en Estados Unidos. No, la que dijo fue Diana Lucero. Esta Lucero, Diana Lucero Muñoz. Ella es la que está en Estados Unidos y yo por aquí es que en el cambio del Viboral, cosa tan horrible. Y ella para allá en Estados Unidos. Ay, Dios mío. ¿Tomaron la carrera o qué? En la primavera de Carmen de Viboral. Sí, pues, sí, pero sabes que no está haciendo tanto frío. No, allá arriba ha hecho tanto frío. Antier sí hizo un frío. Y hoy Bueno, también listo. está haciendo frío. Pero por aquí está haciendo frío, pero no tanto como a 2 días anteriores. Ay, Ah, es sí, que eso sí es antier verdad. sí hizo un frío que yo... No, yo pensé que mis huesos iban a partir. No, es que era impresionante. Me congelaban los huesos y todo. Bueno, vamos entonces a iniciar el día de hoy. Bueno, entonces ya todos leyeron el mensaje que les envié, ¿cierto? Sí, Resulta profe. que el 2.5% de las clases de cada periodo debo dictar yo filosofía, o sea, 2 clases y media. Pero como voy a dictar 2 clases y media, voy a dictarles 3, ¿cierto? Entonces les dicto, voy a coger 3 clases el periodo tiene 10 sesiones. Yo de las 10 voy a tomar 3 para filosofía, que son estas 3 a partir de hoy. De ahí saco las notas y termino esa sesión, ya dejo listo a filosofía, ya ustedes sabrán cuando termine la sesión qué notas sacaron en filosofía ya definitivamente y los restos nos vamos a dedicar a sociales, ya hasta finalizar el año, hasta terminar el año ya. Entonces son 3 de Profe, deje ese filosofía. sancocho, por favor, sí. ¿Cuál? Yo no estoy haciendo sancocho. Vea, que aquí Pero no, estoy un solo, sancocho vea. un sancocho de materias. Ya. No, pues que no, sancocho material que me pusieron a dar a mí. A mí me contrataron para sociales. Y de un momento para otro me metieron castellano para 3.2. Y de un momento para otro que filosofía también. Y apenas me pagan por una. Imagínense.
Hacemos una recolecta. Me pagan por una y tengo que preparar 3 diferentes. No, Nosotros hacemos la recolecta y le pagamos. No digas eso porque entonces entonces, ¿cómo es? Entro en peculado, que es un empleado público. Peculado y voy para la cárcel. Bueno, listo, Ay, no, ¿qué vamos. tal? Con que estudiemos y presentemos buenas notas, creo que es su mejor paga. No, y es que ustedes trabajan muy bien. Como le estaba diciendo yo al inicio a Yesenia y a doña Consuelo, que es que los pelados, aquí la única joven que está cumpliéndome es Jacqueline, de las que están acá, y esta niña Yesenia. Pero es que esos pelados adolescentes, ellos no están haciendo nada, o sea, no quieren hacer nada, absolutamente nada. Y el problema es que le están mandando cosas al coordinador, quejas al coordinador, sabiendo que eso no es culpa de nosotros. ¿Cierto? No. Yo te hago una pregunta. Hágale. ¿Cuántos quedamos en el grupo? La verdad, yo ya no sé. La verdad, porque es que los pelados son, y cuando menos piensa, le mandan un correo a uno, le escriben al WhatsApp, profe, yo ya voy, me mandan los trabajitos que yo me voy a poner al día, y uno se los manda. Y nunca llega nada. No quieren, Entonces, no quieren. seguimos los mismos, o sea, cuando se declaran desertores a final de año. En estos momentos es la misma gente, o sea, ellos todavía tienen la posibilidad de recuperar y el coordinador está a la disposición de que con este periodo, el que le vaya muy bien ya ganó el año, porque este es el periodo que tiene mayor porcentaje de todo el año. O sea, en porcentaje este es el más alto de todos. Pero bueno, yo no sé, la verdad no sé cuántos hay en este momento en el grupo. Activos, ustedes los que están acá, más con... Profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Venía usted también. Más las 2 luceros, más quién, más Sandra Buitrago, que es que no se puede conectar, y ellas, ustedes son los que están ahí, de resto, de Clay. Sandra tiene el computador malo y ella sí se conecta, pero no le da la imagen ni da el sonido. Hay que configurárselo. No, que es un computador tan viejito que parece la abuelita. No. Si es así, pues es muy difícil. Ustedes ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar porque es que no tengo sino 40 minutos y les voy a dar una explicación somera de todo. Bueno, como vimos, ustedes saben que la ciencia de ciencias es la filosofía. En el primer documento que yo les mandé a ustedes sobre filosofía, les hablaba de que la filosofía va mucho más allá de la ciencia y del conocimiento vulgar. Entonces, uno desde el conocimiento vulgar es lo que nosotros hacemos diariamente. Aprendemos, el niño aprende desde el conocimiento vulgar, usted aprende desde el conocimiento vulgar. Cuando usted que relaciona con los demás. Ya el conocimiento científico ya sí es el qué, el por qué, el qué y el cómo. Investigan de las cosas, por qué sucedió eso, y qué pasó y por qué sucedió, o cómo sucedió. En cambio, la filosofía va mucho más allá, profundiza en el para qué, por qué, para qué y en el cómo, pero de una manera mucho más profunda, desde el ser, desde su interior, desde su propia alma. Entonces, desde Grecia, y desde, me imagino que mucho antes de Grecia, porque Grecia fue la que escribió, dejó escritos, Platón, Aristóteles, Sócrates, todos estos filósofos dejaron grandes escritos y grandes libros que todavía se conservan dentro de la literatura universal, y ellos fueron los que le dieron los cimientos a la filosofía. Pero la filosofía desde antes, me imagino, desde el mismo hombre, Homo sapiens, desde que el hombre empezó a pensar, empezó a hacerse preguntas de la muerte, de la vida, de por qué estamos acá, desde ahí estaba filosofando. Entonces, la filosofía tiene muchas ramas. Profe, y es que el hombre sí ha pensado. Claro. Y por eso es que de ahí nace filosofía, significa pensamiento profundo del ser. Hola. Profe. ¿Qué hubo, Guillermo? Y es que el hombre sí ha pensado con tanta destrucción que hace. Lógico, el hombre tiene lo que llama, dentro de la filosofía está la ética y la moral. La moral es la que le dice, es la que es el juez interno que nos dice a nosotros si lo que hacemos es bien o lo que hacemos es mal, ¿cierto?
Lo tenemos, lo que pasa es que algunos se hacen sordos ante ese juez. ¿Sí me entiende? O sea, no podemos generalizar, porque usted no destruye el medio ambiente, yo no lo destruyo. Que hay otras gentes con mayor poder que lo hacen, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump en estos momentos, si pierde las elecciones de Estados Unidos, va a pagar duro, caro, el hecho de no haber aceptado el cambio climático. Y en ese momento ya lo está aceptando porque vio que ya la gente empezó a revirar, porque mira todos los incendios que hay en Estados Unidos en estos momentos, que nunca en la vida, en la historia de Estados Unidos había sucedido, quemándose en estados casi completos. Entonces, en estos momentos, si él pierde las elecciones, eso es una de las cosas que le va a cobrar la gente, el norteamericano. Pero no, no podemos decir Juchi con todos los marranos, porque no todo el mundo está pensando en destruir Guillermo. Hay, por ejemplo, el movimiento Peace, que es el movimiento Green, el movimiento Peace, Paz, el movimiento Green, el movimiento verde del mundo, pues son movimientos que están generando procesos para cuidar el medio ambiente, ¿cierto? Los gobiernos hoy en día ya son más conscientes, son mucho más conscientes de que hay que cuidar el medio ambiente, que realmente si no intervenimos el medio ambiente de manera positiva, nos vamos a quedar sin planeta. Y eso es lo que ha generado que la filosofía tiene mucho que ver con eso, porque la filosofía es el pensamiento profundo del ser humano, como les digo, la moral. Entonces la moral nos dice si lo que hacemos está bien o está mal. Y la ética, que es en sí el código de valores que le damos a una determinada situación. O sea, nosotros para poder actuar tenemos que tener un código de ética en todo. Entonces, cuando cumplimos esas normas éticas, estamos saliéndonos de los códigos, estamos infringiendo la moral y estamos volviéndonos seres amorales. Y eso todo es parte de la filosofía. Hola. Es que yo le quería pedir permiso. A las 10 de la mañana van a hacer una reunión con un compañero que tuvo un accidente. Sí, sí. Y para salvarle la vida le tienen que mochar una pierna. Sí, sí. Entonces, varios amigos se van a reunir con él, pues, por medio de esta, pues, como estamos nosotros. Zoom, sí, por una plataforma. Para hablar un momento con él. Ah, no, tranquila. Entonces, ¿se quiere salir o qué? ¿O lo va a escuchar hasta las 10? No, a las 10. Yo voy a escuchar. Ah, no, pero es que a las 10 ya en 13 minutos vamos a desconectar. Por eso tengo que hablar ya más rápido, porque hemos hablado todo menos de la clase de hoy. Pero eso es bueno, porque no solamente, igualmente ahí está el texto, lo pueden leer. Y si tienen alguna pregunta, por el WhatsApp me pueden hacer la pregunta, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos. Entonces, dentro de ese pensamiento filosófico desde Grecia, el ser humano siempre se ha hecho preguntas de la naturaleza, del mundo. Y dentro de eso está la cosmología. La cosmología es la ciencia de la filosofía que se ha hecho la pregunta de dónde se originó el universo. ¿Por qué estamos acá? ¿Quiénes somos? ¿Cierto? Entonces, ya vimos, en otros sociales habíamos visto el Big Bang como un fenómeno universal, dentro del desarrollo universal, ¿cierto? Pero no dentro de la filosofía. Ya la filosofía se hace unas preguntas, ya para eso aquí en el tercer texto les hablan de la aportación de la filosofía y la teología, que es la que se hace las preguntas de un creador, pues ¿quién creó todo esto? ¿Esto por qué existe? ¿Qué? ¿Por qué estamos aquí? La teología es el estudio de Dios. Teo significa Dios, logía, estudio de Dios, ¿cierto? Y la filosofía es el estudio del pensamiento profundo de la pregunta. Hacernos filos es preguntarnos frente al mundo, frente a la existencia de nuestro ser, de nuestra alma. Entonces, el ser humano siempre se ha hecho la pregunta. Entonces, desde el enfoque teológico se han dicho que hay un Dios, que Dios creó en 7 días y que en el séptimo día descansó. Bueno, y la filosofía lo enfoca lo hace desde un punto epistemológico. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es la ciencia de ciencias que estudia específicamente cada ciencia. ¿Sí me entiende? Miren, hay la epistemología de las matemáticas, hay la epistemología de ciencias naturales, hay la epistemología de las ciencias sociales, hay la epistemología de la lengua castellana,
hay la epistemología de la lengua inglesa. Cada ciencia como tal, ¿y qué es la epistemología? Es el estudio de esa ciencia desde el punto de vista filosófico. Bueno, entonces, todo lo que nosotros manejamos en el mundo a nivel científico está permeado de la filosofía. Por eso en el colegio, que yo le pregunté a la rectora, yo me conecté con ella y hablamos un rato, le pregunté que por qué les estaban dando filosofía sabiendo que esa es una área que se dicta solamente en 10 y 11. Y ella estaba hablando de eso, que es que como ella es filósofa, ella decía, no, es que ellos deben saber que todo lo que nosotros hacemos parte de la filosofía. Y la filosofía es el pensamiento. Entonces, la manera como el hombre se pregunta frente al universo. Entonces, la teología y la ciencia nos hablan desde ese enfoque. Entonces, partiendo de acá, el hombre desarrolló lo que se llama la lógica. El pensamiento filosófico desarrolló algo que se llama la lógica. Dentro de la lógica existe el signo y la expresión, ¿cierto? Entonces, el signo es una cosa que indica que se relaciona con otro, que indica que se relaciona con otra distinta. Ejemplo, el humo es signo de fuego, el lápiz es signo, ay, yo casi no veo, pero yo agrando un momentico esa letra que es que no estoy viendo y tengo las gafas puestas. Es un signo de utensilio para escribir, ¿cierto? Hay No dos tiene clases. que Entonces, ya mire. tiene que poner 2 asientos de botella, señor. Ah, yo creo que sí. Bueno, entonces, hay un signo para cada cosa. Hay un signo natural, que es el que se da, pues, como dice su propia palabra, de manera natural. Por ejemplo, el humo es un fenómeno, es un signo natural. Entonces, cuando usted ve a lo lejos una humareda, usted dice, ay, vea, ahí hay un incendio. Y usted mismo piensa, es que allá abajo, debajo de ese humo hay fuego. Eso es un signo natural, ¿cierto? En cambio, y eso es parte de la filosofía, siempre se ha hecho. Y los signos artificiales convencionales, entonces, ¿cuáles son los signos convencionales? Son las palabras que utilizamos en un idioma, ¿cierto? Son los que hacen que los pueblos se puedan comprender unos con otros. Yo digo, papá. Entonces, ese signo me está llevando a imaginarme al ser a mi progenitor. Mamá, me está hablando de mi mamá, ¿cierto? Pero fue creado artificialmente. Entonces vamos a distinguir que entre la filosofía existe el signo natural, que es aquel que se hace desde los mismos fenómenos naturales de la naturaleza, de la tierra, del universo. O sea, hay un signo de que pasó un cometa. El cometa deja una estela de humo o de una luz de fuego, de hielo, y la dejan. Esa estela que usted ve ahí, que observa, es un signo natural, ¿cierto? Que deja él. Pero si usted manda un cohete y el cohete deja una humareda, ese es un signo, es un artificial. ¿Por qué? Porque es creado por nosotros, porque no es creado por la misma naturaleza. Entonces, desde ahí el hombre distingue, dentro de la lógica, distingue lo que es un signo. Entonces, distingue signos naturales y signos convencionales o artificiales. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Señor. Bueno, entonces, continúa acá, pues como tengo que hacer como un resumencito. Entonces, en cambio, la expresión es una forma de decir lo que uno sienta, piensa o quiere. Desde aquí parte el sentir, el alma del ser como tal, y le da unas bases filosóficas a todo lo que usted observa, a lo que ve, a lo que siente. Entonces, mediante la expresión manifestamos los estados de ánimo, los afectos y los deseos, mediante actitudes, gestos, ademanes, etc. O sea, los signos. Cuando usted ve, por ejemplo, una humareda, ¿cuál es el signo? La humareda. Pero ¿cuál es la expresión? ¡Ay! ¡Un incendio! ¡Pilas! El otro, la cara, las manos, el grito, todo eso hace parte de la expresión, ¿cierto? Entonces, de eso van ligados los signos y las expresiones dentro de la filosofía.
Entonces el hombre siempre ha manejado el signo natural y artificial, pero a esos signos les ha puesto siempre ante todo una impregna de sentimientos, una impregna de signos, de expresiones que pueden ser... Profe, Hola, perdóneme, lo interrumpo. sí, Entonces, en una pregunta que hay que dice una cosa que indica otra es, una cosa que indica otra es un signo, una expresión, un pensamiento. ¿No es un signo sino una expresión? es un signo. Es un signo. Sí, es un signo, sí, sí. Ah, ok. Es un signo. Gracias. Entonces, cuando nosotros manifestamos gritos, cuando nosotros pues, manifestamos la expresión mediante gritos y gestos, esto es común a los hombres de todas las razas y se da también a los animales. Miren que los animales, las hormigas, cuando va a llover, ellas forman una fila y ahí mismo hay campesinos que, ay, va a llover. Y digo, ¿cómo así que va a llover? Miren que ensolado. Miren las hormigas, miren cómo se están filando y miren cómo se están organizando. ¿Por qué? O ya viene el invierno. ¿Por qué? Porque mire que están recogiendo. Entonces, el hombre ha aprendido a observar esos signos naturales o artificiales que ha creado el hombre y a interpretarlos y ha generado a través de eso unas expresiones y unos sentimientos. Entonces, de eso se ha basado la filosofía siempre o sea, yo le estoy hablando desde la filosofía de Coquito, ¿me entienden? Le estoy dando las bases de la filosofía de Coquito, ¿me? Como cuando el niño está aprendiendo a leer, ustedes están aprendiendo a escribir y a leer, ¿sí? En la escuela. Les estoy explicando la filosofía desde lo más mínimo, porque cuando ya llegamos a Sócrates, a Platón, a esos grandes pensadores, ellos siempre se basaron en cosas elementales como son estas, en que son los signos y los signos y la expresión frente a esos signos que ellos se basaban, porque es que eso es lo que a ellos les generaba el pensamiento. Por eso nos enloquecen con tanta cosa. Por eso. No, pero la verdad, y si no fuera por la filosofía, no existirían las ciencias. La filosofía, mire, Pitágoras fue uno de los más grandes pensadores y Pitágoras es el que le dio las bases a las matemáticas. O sea, la ciencia de las matemáticas la debemos a Pitágoras. Hola, ¿qué hubo, Guillermo? No es que nos enseñan a Coquito y enseguida nos meten todos esos filósofos, entonces nos enloquecen. No, pero es que yo no les estoy en este momento metiendo a ustedes filosofía de filósofo. Eso ya es otra cosa. O sea, ya es meternos a las escuelas filosóficas. Nosotros en este momento lo que estamos es aprendiendo qué es filosofía. ¿Sí? ¿Qué es filosofía y qué es lo que estudia la filosofía? Entonces, entiéndanme, la filosofía es el pensamiento que se basa a través de signos y expresiones. ¿Hasta aquí entendido? Lo más elemental. Sí, Bueno. señor. Entonces, digamos, ejemplo, el deseo de comer se puede expresar con gestos de las manos y la boca. El deseo de dormir se puede expresar apoyando la cabeza sobre las manos. Pero la expresión mediante el lenguaje es propia y exclusiva del hombre. Y cada raza o etnia tiene un idioma diferente. Nuestras ideas las expresamos con palabras. Y las palabras son signos artificiales que los creamos nosotros. O sea, nosotros a lo que es natural le hemos dado nombres. Existe un fenómeno que sabemos que hay, cada 12 horas cambia nuestra luz. Estamos de día y estamos de noche, pero entonces el día y la noche son nombres que el ser humano creó artificialmente desde las convenciones para distinguir día, ese fenómeno natural donde hay luz y no hay luz. Pero el fenómeno como tal es con luz y sin luz. Ese es el fenómeno, ese es el signo natural. A ese signo natural, ¿qué hizo el hombre? Le dio unos nombres. Sí, aunque suene redundante. Le dio unos nombres, día, noche. Bueno, ¿fue el hombre o fue Dios? No. Profe. El hombre. Porque Dios dijo, hágase el día y hágase la noche, y fueron las tinieblas y fue la luz. No, espere, Guillermo. Desde el enfoque teológico, sí. ¿Sí me entiende? Desde el enfoque teológico, sí, pero desde el enfoque filosófico,
el hombre desde la razón ha generado el lenguaje. ¿Por qué los perros no hablan? ¿Por qué las vacas no hablan? Pues no tienen un lenguaje claro como lo tenemos nosotros, con signos y símbolos. Porque nosotros básicamente tenemos la razón, la capacidad de raciocinio. Y la capacidad de raciocinio es la que le ha dado las bases a la filosofía a nivel del mundo, a nivel de toda la historia, de la humanidad. Y eso es lo que nos distingue de los animales. Nosotros sí tenemos signos y expresiones. O sea, los signos naturales son, por ejemplo, un signo natural es que un perro ladre. Un signo artificial es que hiciéramos que un perro hablara, como nosotros, y eso es imposible, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hablar, de escribir, de expresarnos a través del lenguaje. Y cuando nos expresamos a través del lenguaje, estamos generando unos nombres, estamos generando toda una cultura de raciocinio, de la razón, frente a los fenómenos o signos que encontramos en la naturaleza. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre, a través de su propia razón, a todo le ha dado un nombre. Sí, pero todo lo que el hombre observó estaba en estado natural. Pero cuando el hombre se hace las preguntas desde la filosofía, ¿y por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y por qué sucede eso? Entonces, ¿hay un Dios o no hay un Dios? Entonces empieza a profundizar en eso y empieza a través del lenguaje, de la palabra hablada, oral, de la oralidad, y luego a través de la palabra escrita, cuando pasa de la oralidad y lo convierte en lenguaje escrito, empieza a convertir todo eso que él ve, observa como signos naturales, lo convierte en expresiones. ¿Y cuáles son esas expresiones? Lo convierte en expresiones de sentimientos, de alegría, de frustración, de susto, de rabia, de todo eso que hace parte de la naturaleza interna del ser humano. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo, muchachos? Sí, señor. Lo que pasa es que la filosofía es una ciencia muy, muy árida en el sentido de que como es tan profunda, a veces uno tiende, o la gente tiende a enredarse, pero no, es simplemente entender que la filosofía se basa en signos que pueden ser naturales. Don Guillermo, me hace el favor y apaga un momentico el micrófono. Se basa en signos y esos signos pueden ser naturales. Don Guillermo, me hace el favor y apaga un momentico el micrófono. Ay, yo lo apago, yo le apago el micrófono a él. Es que no me toque salir. Bueno, sigamos acá que me va a caer el tiempo. Los signos pueden ser, entonces, naturales cuando es lo que está hecho, no está intervenido por el hombre, sino que sucede, como su nombre lo dice, por naturaleza. Y los artificiales o convencionales son los que nosotros le hemos creado, hemos generado para esos tipos de fenómenos o signos naturales. Y la expresión es lo que nos genera cada uno de esos signos en nosotros. Lo que sale cuando uno le pierden las llaves que no hay que bloqueadas, se desconecta el switch y cae directamente. Don Guillermo. Aló. Apague un momentico el micrófono, por favor, que es que te estamos oyendo lo del switch y todo. Apague un momentico el micrófono. Me está interrumpiendo. Bueno, sigamos. Hasta aquí, entonces, los pensamientos los expresamos y comunicamos mediante palabras. Desde ahí nace la filosofía. Cuando el hombre empieza a filosofar, a pensar y a filosofar, empieza a expresar, a comunicar todo lo que ve, todo lo que siente, que son las expresiones, frente a esos fenómenos naturales o artificiales, y genera lo que es el pensamiento lógico. ¿Qué entonces? Pasamos acá abajo. Entonces dice, las formas de pensamiento. Entonces, el hombre empieza a pensar. Y el hombre no empieza a pensar de una sola forma. Él empieza a generar diferentes clases de pensamientos. Entonces, el pensamiento de los hombres se expresa en 3 formas o estructuras. Entonces, primero, ay Dios mío, un concepto.
Permítame que es que ya me dice que me quedan 10 minutos. Primero un concepto, luego un juicio y luego un razonamiento, ¿cierto? Entonces, el concepto es una idea general y abstracta. ¿Cómo hace que una idea general y abstracta? Claro. ¿Qué es una manzana? Una manzana es una fruta en forma ovalada, generalmente de color rojo o color verde, que se puede comer. Es una idea general y abstracta que yo puedo expresarlo con mis... Abstracto es todo lo que yo puedo expresar con mis palabras. Abstracto es lo que yo soy capaz de hacer, de que los demás me entiendan a través de la palabra, sin que yo tenga que dibujarlo ni lo tenga que escribir. Ejemplos, tenemos una idea de lo que es un coche, ¿cierto? Un televisor y un teléfono. La idea de cada cosa es un concepto. Entonces, ¿qué es un televisor? Es una máquina, es un aparato electrodoméstico que nos entretiene. Y así consecutivamente. En cambio, el juicio es la afirmación o negación de una idea de otra. Ejemplo, la televisión es entretenida. Algunos ejercicios no son fáciles. O sea, por ejemplo, a ver, yo les voy aquí, el juicio. El juicio es cuando yo doy un concepto frente a eso que estoy viendo. Para mí, para Juan Diego Rendón, para mí, yo dar un concepto, un juicio filosófico entre mi pensamiento filosófico. Yo dar un juicio personal frente a la televisión. Para mí la televisión es una porquería. Para mí. O sea, a mí lo que menos me apetece ver en la vida es la televisión. A mí no me provoca ver televisión porque para mí la televisión, estoy hablando de la televisión colombiana, ni siquiera me entretiene para mí, pero ese es mi juicio, o sea, hay juicios personales, hay juicios grupales, hay juicios cuando yo emito un juicio, viene lo que se llama un prejuicio, pero eso es diferente. Un prejuicio es hacer un juicio antes de saber qué es eso. Como yo ya sé cómo es la televisión, entonces yo ya puedo dar un juicio. Mientras por ejemplo, Lucero puede decir, no, la televisión, lo más chévere, oiga el profe lo que está diciendo es que lo más maluco, sabiendo que yo soy adicta a la televisión. Entonces cada uno desde su propio pensamiento genera y expresa su propio juicio. El raciocinio, el razonamiento es el encadenamiento de juicios para sacar una conclusión. Ejemplo, los gatos son vertebrados. Este animal es un gato. Luego, este animal es un vertebrado. ¿Sí? La televisión es un medio de comunicación. Y como es un medio de comunicación, por lo tanto, entonces entretiene. Y si entretiene, entonces es un medio de comunicación. ¿Me están entendiendo? O sea, ya el racionamiento, ¿me están escuchando? ¿Será que yo estoy solo? Profe, sí. Ah, bueno, pensé que yo estaba solo. Profe, El razonamiento es lo que ya entra en profundidad el pensamiento filosófico. Es lo que la gente dice, ay, no, este sí se enredó para pensar, ¿cierto? Es cuando el hombre empieza a hacer razonamientos y empieza a unir diferentes ideas frente a lo que empezó como un concepto. Entonces, el concepto es lo que usted cree es simplemente lo que es, una idea general. El juicio es cuando ya usted emite si eso es bueno o es malo. El razonamiento es un encadenamiento de juicios, cuando usted dice, no, entonces es que como si la televisión es buena, entonces la televisión es un medio de comunicación. Como es un medio de comunicación, por lo tanto es un medio muy entretenido. Y si es un medio muy entretenido, entonces es bueno para los seres humanos. Entonces, como es bueno para los seres humanos, entonces se convierte en un medio de comunicación efectivo para que llegue a toda la población. Mire cómo encadena una cantidad de juicios. O sea, juicios es que cada concepto que dije es lo que yo pienso frente a eso. Bueno o malo. Yo lo puedo decir también. La televisión es un medio de comunicación perverso. Como es un medio de comunicación perverso, por lo tanto, no entretiene ni es bueno para nadie. Y como no es bueno ni para nadie, entonces los seres humanos no deberían ver la televisión. ¿Entendieron? Miren los dos conceptos que yo manejé, los dos pensamientos, ¿sí?
Entonces, el uno puede decir lo positivo y el otro puede decir desde el punto de vista negativo. Entonces, todo depende de mi pensamiento. Por lo tanto, entonces nosotros cuando pensamos, emitimos un concepto, un juicio y un razonamiento. ¿Sí? Y por último, entonces tenemos acá que ¿qué es la lógica? Entonces, la lógica es una ciencia que estudia el pensamiento, sus formas y leyes y da reglas para razonar correctamente. La palabra lógica viene del griego logos, que significa razón y pensamiento. Entre las funciones del hombre, el razonar es la más importante, pero unos razonamientos pueden ser correctos y otros incorrectos, unos exactos y otros erróneos o inexactos. La lógica puede ser general y específica. La lógica general estudia el pensamiento en general, y se centra en el concepto, en la primera parte, el juicio y el razonamiento, ¿cierto? La lógica especial estudia las características de cada ciencia en particular. Es lo que yo les hablaba de la epistemología. La lógica especial es lo que llamamos la epistemología. Es la que le da la base si estudia cada ciencia específicamente, ¿sí? No es igual la ciencia matemática que la ciencia psicológica, porque la matemática eso es una ciencia exacta. 1 más 1 siempre nos va a dar 2. Mientras la psicología no es una ciencia exacta, es una ciencia humanista, donde la regla no se puede aplicar como Juchi con todos los marranos, igual para todo el mundo. Yo no puedo emitir un concepto psicológico para todos, porque todo el mundo no es igual. Porque la psicología estudia el alma del ser humano, el alma y la psiquis del ser humano. Entonces, no todo el mundo funciona y actúa de la misma manera. Entonces, miren que entonces hay dos lógicas. La lógica general, que es la del pensamiento, concepto, juicio y razonamiento. Mientras la lógica específica la más especial o la específica, que la llamamos también específica, es la que estudia, la que le da la base a las ciencias. La lógica, bueno, entonces la lógica natural es la que tienen ciertos hombres que razonan muy bien sin haber estudiado nada de esa ciencia. Por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, todos estos filósofos fueron grandes. Otro filósofo que dio fue Nietzsche, de la época moderna, el famoso Nietzsche, Federico Nietzsche, que todos hemos oído hablar, que no creía en Dios, ¿qué dice? Que era, ya va a acabar, pero ya alcancé a dárselas todas, que era ateo. Entonces, él generó todo un pensamiento filosófico en contra de Dios y creó toda una ciencia. Y él la basó y la sustentó. Él, por ejemplo, tiene una lógica natural, mientras la lógica adquirida es la que hemos adquirido las personas que tenemos que estudiar la ciencia como tal. Por ejemplo, yo, para saber esto que les estoy explicando a ustedes, en mi bachillerato y en la universidad y he tenido que estudiar la filosofía para poder aprender qué es la filosofía como tal. ¿Sí? Entonces, que yo le he adquirido no la he adquirido de forma espontánea, sino mediante el estudio y la reflexión. O sea, yo tengo que estudiar a Nietzsche, tengo que estudiar a Platón, yo tengo que estudiar a cualquier filósofo X para poder entender su escuela filosófica, mientras hay personas de manera natural que han generado escuelas propias porque son seres humanos que tienen un pensamiento, una lógica tan especial que son capaces de cuestionar todos los signos que hay en la naturaleza y generar unas expresiones propias y crear unas escuelas propias de filosofía. Entonces hay muchas clases de escuelas filosóficas. Están los pitagóricos, que son los matemáticas, están los socráticos, están los platónicos, los aristotélicos, están los nietzscheanos o los de Nietzsche, están los de Wildorf, que es un francés. Bueno, en la actualidad hay muchas escuelas filosóficas y cada escuela filosófica estudia el ser humano como tal y el pensamiento profundo del ser humano y saca unas teorías filosóficas frente al por qué, para qué profundamente del universo y de por qué estamos acá y por qué sucede cada cosa que hay en la Tierra y los signos y expresiones de la Tierra. ¿Entendieron eso? Sí, señor. Profe, este trabajo había que